elecciones, ustedes verán que seguimos teniendo pocos colores intensos y empezamos a aparecer con muchos rojos en el mundo en general y ciertamente en América Latina. Pero me interesa más que ustedes vuelvan a ver el pico hacia abajo que está tomando la región, sobre todo del 2010 en adelante. Es un fenómeno de los últimos 12 años en donde evidentemente el flujo de las ideas, la posibilidad de escuchar a los otros como diferentes y no como antagonistas, se empieza a perder. Y eso evidentemente es una dificultad para el funcionamiento de la democracia. Y aquí, una cosa buena, hemos mejorado en la democracia igualitaria. Salud a todas las mujeres y a todos los grupos que están hoy en día mejor representados en nuestra América Latina gracias a las luchas que han llevado adelante. Pero vean cómo también aquí ya nos alcanzó el resto del mundo. O sea, estamos un poquito mejor, pero lo cierto del caso es que ya no nos distinguimos radicalmente tanto. En consecuencia, ¿qué tenemos? Que la democracia en su dimensión electoral es la más institucionalizada y donde más avanzamos en estos 40 años en América Latina. En su dimensión liberal cada vez está más erosionada y es parte de lo que nuestra gente siente, que las elecciones se hacen bien, pero que sus derechos no son la base del gobierno, que la legitimidad de origen la estamos respetando, pero la legitimidad de ejercicio en el poder no la respetamos de la misma manera. Y las otras dimensiones de la democracia nunca han alcanzado los niveles que llegó a tener la democracia electoral. ¿Y por qué decimos que la democracia se está erosionando? Bueno, porque no en todos los países, pero sí en algunos donde no se pensaba que íbamos a tener problema con la democracia, se empiezan a plantear algunas regresiones, tanto en los temas de respeto institucional, como de respeto a derechos, como de participación, como de oír la voz del pueblo. Vean algunas de las... Esta es una tabla muy linda, pero que me llevaría a otra conferencia a explicar. Pero les puedo decir algunos aspectos centrales que estamos viendo en el juego de la vida democrática e institucional de nuestros países. La erosión del compromiso con la idea de democracia como único juego posible. Hay algunas de nuestras élites y hay algunos de nuestros dirigentes y hay alguna de nuestra gente que ya no cree que la única forma de llegar legítimamente al poder y mantenerse legítimamente en el poder sea la democracia. Y cuando empezamos a dudar de que esa sea la única forma, empezamos también a poner en cuestión algunos de los mecanismos institucionales que le dan sentido. Esto, una frase de mi amiga Flavia Freudenberg, la polarización afectiva, el hecho de que no solamente haya posturas ideológicas cada vez más antagónicas, sino que esto se traduzca en que la gente no puede conversar unos con otros. Y eso evidentemente rompe la atmósfera para el posible diálogo que es esencial en la vida democrática. Como decimos algunos, no es la lógica del adversario con el que me voy a tener que sentar a negociar mañana o pasado mañana, y sino que lo digan las autoridades legislativas que aquí nos acompañan, sino que a menudo es la lógica del enemigo al que debo destruir y cuyas ideas nunca voy a respetar. En ese momento la democracia se parte y restablecer algunos canales de comunicación es particularmente difícil. La erosión, vean aquí en el tema de competitivas, la erosión de partidos del centro, cada vez tenemos más partidos tirados a los extremos. Ustedes en República Dominicana son un poco una excepción a esto y mencionaré más adelante, pero también tenemos
que la desigualdad en la distribución de bienes públicos, colectivos e individuales, se vuelve cada vez mayor. Ustedes saben que somos la región del mundo más desigual. No somos la región más pobre, ni mucho menos, pero somos la región del mundo más desigual. Y eso va generando esa insatisfacción ciudadana que explotó en las protestas que vimos en algunos de los países más desiguales de nuestro continente, como Chile, como Colombia. Y vean que en los dos casos se produjo poco tiempo después un verdadero terremoto político en donde cambió la correlación de fuerzas. Vean, me parece que es un gráfico absolutamente luminoso. Vean el pico que estamos teniendo en esta polarización en nuestra región. Y vean cómo, si bien es un fenómeno mundial, pero estamos haciendo lo posible por encontrar cada vez menos terreno en común entre posiciones políticas y electorales contrapuestas. Ya han surgido en la región democracias autocráticas que no necesariamente califican como dictaduras, pero tampoco califican plenamente como democracias, y en donde las libertades de algunos están conculcadas y en donde las elecciones se parecen cada vez más a votaciones y cada vez menos a elecciones. Acuérdense el carácter auténtico de las elecciones. El acceso al poder de manera democrática no significa que ese ejercicio del poder sea democrático. Y bueno, este es un círculo virtuoso que ojalá tuviera tiempo para comentar, pero prefiero dejarlo ahí, si me ayudan, para quitar la presentación y hacer ahora la segunda parte, algunas reflexiones acerca de los partidos políticos en este cuadro cambiante de la democracia en la región. Vean que no todo es malo en nuestras democracias, a veces parece que sí, pero sí se nos está erosionando la solidez de la democracia. ¿Y qué tienen que ver los partidos políticos en esto? Bueno, fíjense que desde los años 90, cuando llevábamos poco tiempo de haber recuperado la democracia y en donde todavía tendrían, como ustedes en República Dominicana, que pasar por algunos accidentes antes de que esa senda democrática fuera sólida, ya empezó a generarse una preocupación por el rol de los partidos políticos en sociedades en desarrollo. Y aquí yo cito un libro que para nosotros que participamos, algunos de nuestros funcionarios incluso redactaron partes de este libro, pero es responsabilidad nada menos que del Banco Interamericano de Desarrollo. La política importa. Policy matters. El descubrimiento de una institución dedicada a los temas del desarrollo económico y social, de que con mala política no se puede tener un desarrollo integral. Ahora lo hemos oído muchas veces, pero fíjense que este fue el primer estudio que se hizo no por políticos, sino por expertos en temas del desarrollo, acerca de la trascendencia de la política para que ese desarrollo fuera realmente integral. Y una de las grandes preocupaciones era el futuro de los partidos políticos, desde entonces. Ahí surgieron una serie de iniciativas de cómo estudiamos mejor lo que está pasando con los partidos políticos, cómo hacemos propuestas para poder consolidar los sistemas de partidos políticos. Y aquí que nos acompaña Gerardo, nuestro amigo de la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos fue de las primeras instituciones en interesarse en esto. Lanzaron todo su proceso de modernización de partidos políticos, instalaron un foro interamericano de partidos políticos, en el cual varios de nosotros incluso participamos,
Desde CAPEL lanzamos nuestra estrategia para el fortalecimiento de partidos políticos en América Latina. O sea, hubo un esfuerzo general de nosotros como instituciones, de la cooperación internacional, incluso extracontinental, que entendió que este era un tema urgente e importante. Y nosotros, al principio, en CAPEL, empezamos por propugnar la democratización de los partidos políticos. Nos parecía lo más coherente con nuestro mandato dentro de un instituto de derechos humanos. Pero nos dimos cuenta que impulsar la democratización de partidos políticos puede tener efectos muy dañinos para los partidos si no se acompañan de otras medidas. En otras palabras, como decía una experta, recuerdo muy bien hace bastantes años, democratización sí, pero administrada. Democratización sí, pero de la mano con fuerte institucionalidad de los partidos políticos. De tal manera que nosotros por lo menos terminamos con un triángulo, y Gerardo recordará que otras instituciones también lanzaron sus triángulos y sus figuras de cuáles eran los aspectos de los partidos políticos que debíamos trabajar en conjunto, por supuesto, con los partidos políticos. Y nosotros terminamos con un triángulo que potenciara la institucionalización, tanto la estructura como el funcionamiento y la ideología de un partido, la democratización, ciertamente, para que nuestros partidos llevaran al poder a gente que se pareciera más a nuestra sociedad, y la transparencia, ya que la principal crítica contra los partidos políticos venía de su uso de las finanzas y su escasa credibilidad en la legalidad interna, en que las reglas se hacen más para cumplir con las exigencias de la normativa que como para llevarlas adelante. Ustedes fueron muy generosos acá en República Dominicana con nosotros. Fueron el país de América Latina donde más trabajamos para construir esta estrategia. También donde más francos y más francas fueron los miembros y las miembros de los partidos políticos. Y hay algunas frases célebres como: los estatutos se hacen para cumplir con la norma, la vida diaria es la que regula cómo se hacen las cosas en el partido. Y eso, que fue un ejercicio de franqueza muy grande, nosotros lo tomamos con particular respeto y aprecio, porque nos evitaba especular sobre cosas que la gente podía decirnos. Y de ahí que nuestra estrategia siempre dijo: no vamos a trabajar sobre los partidos políticos, sino que vamos a trabajar con los partidos políticos. Este es un proceso de acompañamiento. Y lo cierto del caso es que llegó a algunos puntos interesantes, pero creo que tanto Gerardo como yo podríamos confesarles que nuestras estrategias no caminaron como nosotros pensamos que fueran a caminar. La dinámica de esa democracia que se iba empezando a volver inestable y de la propia vida de los partidos políticos empezó a sufrir otras transformaciones que afectaron lo que es la figura de los partidos políticos. Comparto con ustedes algunas. La aparición y expansión de candidaturas independientes y de movimientos que no responden a la figura ni de partidos políticos ni de la política en general. Muy extendida en América del Sur, por cierto. Pero en todo caso, estos movimientos que nacen incluso como una propuesta antipartidos políticos empiezan a minar la capacidad de los partidos políticos de ser la opción electoral. Hay algunos casos, no creo que sea el de República Dominicana, de normativismo externo. Mi ejemplo es Perú, en donde los partidos políticos tienen que hacer tantas cosas para existir como partidos políticos que lo más natural es que fallezcan al cabo de algunos años, incapaces de cumplir con los umbrales, número de asociados, asambleas y dinámicas que la normativa que los propios dirigentes de partidos políticos han procesado en el Congreso. Pero tal vez el fenómeno que ustedes más van a saber reconocer, no ha sido necesariamente el caso aquí, es una fuerte volatilidad electoral que ha impactado directamente el sistema de partidos. Les pongo algunos ejemplos.
México en el 2018. El tsunami Morena López Obrador deja en franca minoría a 3 partidos que habían sido los esenciales para ese país: el PRI, el PAN y el PRD. Más dramático es el tsunami del 2019 en El Salvador, en donde el caso de Bukele, apenas asociado con un partido político, pero deja casi en coma a 2 partidos que eran el símbolo del bipartidismo en América Latina, el Frente y Arena. Por cierto, tsunami del cual no se han recuperado esos partidos y que más bien creció con las elecciones legislativas posteriores. O Chile, 2021, en donde después de las protestas la clase política tradicional no supo comunicarse con la ciudadanía y de nuevo bloques que habían dominado después de la caída de la dictadura de Pinochet quedaron en franca minoría y el presidente actual de Chile proviene de los movimientos de protesta y no de los partidos políticos tradicionales. Sí, algunos cambios fuertes se han dado dentro de los partidos políticos, pero ya eso se ha vuelto excepcional. 2 casos de un cambio dramático en la voluntad popular han sido República Dominicana en el 2020, en donde el reagrupamiento de la voluntad ciudadana vino por factores más bien de deseos de cambio que de afiliación partidaria, pero el sistema de partidos sigue gozando de salud. Honduras en el 2021, en donde evidentemente la gente no votó tanto por un partido como votó contra la permanencia de quienes estaban en el poder. Pero tal vez el fenómeno que más ha cambiado y que tiene que ver con estas transformaciones es el de la comunicación política. El acceso a celulares ha significado la masificación del uso de redes sociales y de mensajería instantánea, lo que trae consigo algunas importantes transformaciones. Mayor facilidad para el mensaje directo entre el dirigente y su grupo de asesores y el electorado, sin pasar por todos los niveles de un partido político, con lo cual la función de intermediación de los partidos políticos empieza a quedar en entredicho. La tendencia a la simplificación del mensaje, una época que requiere soluciones complejas, se quiere transferir y transformar en frases cortas y efectistas. Nuestros amigos de Twitter tienen ahí una gran responsabilidad cuando nos pedían que no pasáramos de 140 caracteres. Díganme qué idea significativa de nuestros tiempos, sobre todo en el debate, se puede reducir a 140 caracteres. Ya nos los ampliaron, pero el daño estaba hecho, ¿no? Lo cierto del caso es que los partidos que han sido centros de análisis de la realidad nacional y de propuestas políticas empezaron a volverse cada vez más productores de spots y de frases atractivas para el electorado. Y eso dañó la generación de propuestas programáticas dentro de los partidos. Además, el déficit de nuestras democracias con el combate a la corrupción ha hecho particularmente daño en los partidos políticos. Para no hablar de República Dominicana, que no me corresponde como extranjero, que quiere además mucho este país. Perú, el Perú tiene en sus expresidentes un suicida, un prófugo, y los demás en la cárcel, salidos recién de la cárcel o en la casa por cárcel, todos. Díganme si los peruanos no tienen derecho a desconfiar de la política. Pero claro, eso le ha hecho mucho daño a los partidos políticos, y los partidos políticos no son necesariamente maquinarias de corrupción, son maquinarias de propuestas políticas
que alimentan el debate nacional, pero también eso ha hecho que mucha gente que se involucraba en la política prefiera ahora guardar distancia respecto de puestos públicos o de puestos políticos. Para colmo, y este es un fenómeno de los últimos años, han aparecido propuestas abiertamente contra la democracia, algunas de grandes fuerzas en el mundo, en donde postulan que pueden ser más eficaces que un régimen democrático. Y también ha aparecido la desconfianza hacia la división de poderes, que está hecha para salvaguardar a los ciudadanos y las ciudadanas, pero que de alguna manera algunos hacen creer como que la concentración de poder permitiría que el régimen fuera más eficaz. Aparecen los alegatos de fraude, a menudo sin fundamento. Estados Unidos, Perú todavía sigue en franco disenso social acerca de las últimas elecciones, cuando no hay un solo elemento que pueda señalar alguna irregularidad significativa en ese proceso electoral. Y eso es relativamente reciente, pero lamentablemente extendido, se busca dañar a la institucionalidad electoral. Esa que hace un rato decíamos es quizá la construcción más extraordinaria de la democracia latinoamericana, nuestros organismos electorales. Y ahora encontramos campañas que buscan expresamente dañar la institucionalidad electoral, y no pasa en un país o en dos. Lo vemos en el Perú, lo vimos en Ecuador, lo estamos viendo en Brasil, en donde ojalá, si las elecciones de este domingo no dejan ninguna duda de quién es el ganador, porque los ataques al Tribunal Electoral de Brasil han sido despiadados y absolutamente sin fundamento. Todo lo anterior, junto con las deudas que la democracia acarrea en la región, desigualdad, impunidad, falta de modelos eficaces de desarrollo, la extendida inseguridad ciudadana o el hecho de que el crimen resulta más eficaz en internacionalizarse que las propuestas democráticas, afecta la vigencia de los partidos políticos, tanto como erosiona la confianza en la democracia. ¿Qué hacer? Bueno, seguimos creyendo en los partidos políticos, por lo menos desde CAPEL. No solamente vamos a creer en la democracia hasta el último día, sino que seguimos creyendo en los partidos políticos como un elemento esencial de la vida democrática. ¿Y por qué? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta, donde el sistema de partidos políticos es más sólido y más dinámico, es donde las democracias se mantienen menos dañadas. Y aquí siempre trato de comparar los regímenes parlamentarios europeos, en donde ustedes ven esa solidez y ese dinamismo de los partidos políticos, aunque no crean, las malas ideas abundan por ahí, ¿no? Acabamos de tener el récord de brevedad de un primer ministro en Gran Bretaña, y también vimos las propuestas más descabelladas en materia económica que habíamos oído en los últimos años. Pero sea como sea, vean que en Gran Bretaña, a pesar de todas esas situaciones, seguimos teniendo un régimen de partidos sólido. Y lo que surgen es propuestas alternas dentro de los partidos políticos. En ese sentido, el parlamentarismo funciona mejor que nuestro presidencialismo, el cual tiende a generar esa concentración de poder y en años recientes, en décadas recientes diría, empieza a haber la aparición de líderes individualistas, carismáticos, con mensaje antisistema, que de alguna manera resultan atractivos para una población que tal vez se siente decepcionada de lo que no ha tenido. Seguimos insistiendo en nuestros temas de democratización, institucionalización y transparencia, pero hoy en día decimos un partido político moderno que quiera responder a las demandas de la ciudadanía
tiene que regresar a la generación de contenido programático. No puede ser simplemente un productor de mensajes electorales. Y esto requiere tiempo, requiere talento. Creo que a ustedes el talento les sobra en República Dominicana, de nuestras aventuras para generar liderazgo joven en este país. Vimos algunos de los grupos más brillantes con los que hemos podido trabajar. No siempre esos grupos tan brillantes fueron los que pudieron ascender en los respectivos partidos políticos. Pero generemos de nuevo contenido programático y entendamos, es el otro elemento que quiero dejar con ustedes, que en la actualidad, si un partido político quiere mantenerse, ser relevante y proyectarse al futuro, tiene que diseñar y desplegar una estrategia compleja de comunicación todos los días, no solo en la época electoral. Las redes sociales, la mensajería instantánea han venido a descolocar el mensaje de antes, de las plazas públicas, del discurso encendido, de la visita casa a casa de los candidatos. Tenemos que adaptarnos a ese cambio en la comunicación y tenemos que adaptarnos de una manera inteligente. No estoy teniendo aquí la receta de cómo nos vamos a adaptar, pero son retos ineludibles. Y ojalá, si tratamos de ir abandonando prácticas clientelares y sustituirlas por adhesión programática junto con un liderazgo joven, ojalá cada vez con más caras femeninas, fuertemente comprometido con la democracia y sus instituciones fundamentales, gente que crea en la división de poderes, gente que crea en los derechos de las minorías, gente que crea en el papel absolutamente fundamental del Poder Judicial y de los órganos de control. No es tarea fácil, pero es urgente si los partidos políticos quieren sobrevivir y proyectarse al futuro. Ojalá, si logramos volver a tener esos proyectos país con los que soñábamos antes, donde nos vemos en 20, en 30, en 35 años. Hemos perdido ese discurso. Los partidos políticos deberían ser los que estén al frente de plantear dónde se ve República Dominicana de aquí a 25 años. Soy docente universitario también, les cuento que sé que no es una tarea fácil. A mis estudiantes que tienen 21, 22 años, les digo que si quieren imaginar dónde querrían estar en 25 años, algunos me dicen, profesor, ¿y estaremos en 25 años? O sea que vivimos también épocas de pesimismo generalizado, alimentado por fenómenos que no controlamos, como la pandemia, las recientes guerras, la degradación del medio ambiente, y eso va transmitiendo una sensación de pesimismo que no ayuda ni a la vitalidad de la democracia ni a la labor de los partidos políticos. Pero quiero lanzarles aquí el reto de que ustedes asuman estas luchas. Ustedes tienen en República Dominicana partidos. Ustedes tienen partidos sólidos todavía. Muchas de las cosas que he descrito de la región, ustedes todavía no han pasado por ahí. Están a tiempo de evitarlo. Tienen mucho talento. Este es probablemente el pueblo más político que yo conozco, no solo en América Latina, sino en el mundo. Aquí nunca se deja de hacer política. ¿Ah? Canalicen, por favor, esa energía enorme que tienen ahí hacia precisamente el fortalecimiento de los partidos políticos y hacia una democracia que la gente sienta que lo representa de mejor manera. Como les digo, ustedes tienen el material, es el reto que probablemente tienen que asumir de cara al futuro. Y muchas gracias por la paciencia. Conferencia magistral sobre partidos políticos, doctor José Thompson, con un recorrido y también con retos
para adecuarnos a los cambios, para adecuarnos a la actualidad que vivimos y, por supuesto, para ser lo suficientemente visionarios también, para poder interactuar, y no solo interactuar, sino conectar y mover al electorado, al ciudadano, a la ciudadana, para que la democracia siga siendo esa vía para lograr el entendimiento. Bueno, al momento de agradecer a los integrantes de la mesa, algunos prefieren acomodarse con ustedes ahí, otros tienen algunos compromisos que esperan por ellos y han solicitado marcharse. Pero nosotros vamos a continuar y vamos a continuar con otra modalidad. No solo tendremos conferencias, primero recordar los tres grandes ámbitos. Primero, el de partidos políticos, ya mañana por la mañana el tema de la democracia y por la tarde los derechos políticos. Además de conferencias, vamos a tener paneles. Y además de los paneles, porque justamente estamos hablando de democracia y de participación, habrá momentos interactivos. Inmediatamente después del siguiente panel, que va a ocurrir en los próximos segundos, vamos a tener la oportunidad de interactuar. Personal de apoyo se estará pasando por los pasillos con micrófonos y quien levanta la mano entonces se le cede el micrófono para que en ese momento podamos interactuar y enriquecer. Hoy con el tema partidos políticos. Esto como tema grande, pero además del tema partidos políticos vamos entonces a abordar dos subtemas. En un primer momento, formación y estructura. Y en un segundo momento vamos a abordar el financiamiento propio estatal. Para abordar lo de formación y estructura en los partidos políticos, nos acompaña una persona que viene del ámbito de la sociología y, ¿por qué no?, también de la política. Ha sido militante bastante activo, pero también se ha destacado en el ámbito del municipalismo, vinculado, por ejemplo, a la Unión Iberoamericana de Municipalistas, UIM, se ha dedicado a la docencia como maestro investigador, se desempeña en áreas del conocimiento vinculadas a derechos humanos, a justicia y a género, sociólogo, urbanista y municipalista, egresado de la Universidad de La Sapienza de Roma, miembro del staff de consultores internacionales de la Fundación Metrópoli de Madrid, España. Estoy invitando a ocupar asiento en la parte superior a César Pérez. Para abordar el tema financiamiento, nos acompaña una persona que también viene del área de la sociología. Se desempeña como consultor organizacional, tiene maestría en alta gerencia, es experto en temas vinculados a gestión humana, sociología organizacional, desarrollo organizacional, gerencia social y administración pública, catedrático universitario y vinculados a otros muchos ámbitos. Para abordar el tema del financiamiento propio estatal, recibimos a Cándido Mercedes, que también ya se ha acomodado acá en la mesa. Y como les decía, después de escuchar las dos presentaciones, vamos entonces a llegar a ese momento interactivo. En consecuencia, necesitamos que alguien asuma como la moderación para que en democracia también nos entendamos y acá podamos ejercitarnos en ello. Para ello, vamos a contar entonces con la participación del juez titular del Tribunal Superior Electoral, asumiendo la moderación, el magistrado Fernando Fernández Cruz, a quien cedo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes para todos y todas. Agradecer ante todo la presencia de ustedes en este Congreso Internacional sobre Democracia, Partidos Políticos y Derechos Políticos. Mis salutaciones a todos los integrantes de la mesa principal, a los representantes de los partidos políticos, a las autoridades aquí presentes. En este momento me toca explicarles una dinámica que vamos a desarrollar con posterioridad a las dos ponencias que siguen a cargo de César Pérez y de Cándido Mercedes. En el salón vamos a tener personas con micrófonos
para darle la oportunidad a aquellos que quieran hacer algún tipo de participación o que quieran formular algún tipo de pregunta. Las preguntas se van a formular con posterioridad a la participación de estos dos expositores. Y también vamos a incluir las conferencias del señor José Thompson. Tenemos aquí tres temas sumamente interesantes: el de formación y estructura de los partidos políticos y el financiamiento propio y estatal de los partidos políticos, acompañado del tema desarrollado por nuestro conferencista principal sobre los conceptos de democracia y la participación democrática en la mayoría de los países latinoamericanos. Así que me parece que en este momento le toca entonces presentar su ponencia al señor César Pérez. Adelante, señor César. Muy buenas tardes, bueno, ya de noche. Muy buenas noches a todos y todas los aquí presentes. Yo he titulado esta ponencia como Crisis de los partidos, trance de la democracia. Muy a pesar de que me dijeron inicialmente de que el tema era formación, pero yo entiendo formación, entendido la formación, como un balance a todo lo que ha sido la trayectoria de la formación de los partidos hasta el momento que nos encontramos ahora. A esta sala nos convoca una reflexión sobre los partidos, democracia y derechos ciudadanos, temas y tareas cardinales de la presente época. Por lo cual considero de suma importancia y pertinente dicho evento. Agradezco sobremanera al equipo organizador que me ha honrado con esta invitación y me siento sumamente contento por hacerla y venir a hacer esta ponencia. Yo la pienso hacer no solamente de los partidos, sino en una estrecha relación partido-democracia, porque entiendo que lo que se llama la crisis de los partidos actualmente es la crisis de la democracia. Voy a comenzar la primera parte con el surgimiento de los partidos. En este tenor comenzaré parafraseando a Norberto Bobbio, cuando dice que un sistema puede definirse como democrático si entre sus reglas básicas se establece que todos los ciudadanos tienen derecho y posibilidad de votar en un contexto de sistema de partidos competitivos. La existencia de esa condición de carácter competitivo de los partidos constituye un elemento sine qua non, según este autor, para definir como democrático cualquier sistema político. Para su funcionamiento, la democracia política se sustenta en una serie de organismos que en última instancia se configuran a través de acuerdos entre partidos, tanto de derecho como de hecho. Puede que no todos los miembros de esos organismos sean militantes partidarios, pero sus inclinaciones y vinculaciones particulares suelen ser determinantes para ser tomados en cuenta, para ser parte integrante de estos. En este sentido, Lenk y Newman dicen que los partidos son órganos de creación de todos los demás órganos del Estado, por lo cual, de hecho, configuran el Estado, determinan la calidad o no de la participación y representación en esa instancia y, por tanto, la calidad o no de la democracia. Son también
la mediación entre el poder y los intereses de los individuos, actores y sujetos sociales que conforman un determinado sistema. Al decir de los autores arriba citados, y desde y durante el periodo de su surgimiento, los partidos se levantaron se levantaron las más profundas aversiones, como la más entusiasta manifestación de aprobación. Entre otras, dice que su surgimiento significó, cito, el triunfo del pluralismo social frente a un orden simplemente constrictivo y conservador. Ese orden conservador y constrictivo se ejercía en las cortes de los parlamentos y en otras instancias del poder de una aristocracia que en los países de mayor desarrollo se resistía a los embates de la naciente y floreciente burguesía comercial que poco a poco fueron controlando las ciudades e imponiendo una forma de producción de riqueza como el comercio y posteriormente la industria. En el proceso de disolución de las antiguas corporaciones de productores y del poder de los dueños de la tierra, el auge de esos sectores planteó la necesidad de una mediación entre Estados, ocupando ese rol inicialmente los grupos de presión y los agrupamientos de electores que posteriormente evolucionaron hacia la transformación en organizaciones permanentes, nacional y de masas, de las cuales surgieron los partidos y la llamada democracia de masa o Estado de partido. El trasfondo de todo esto fue el proceso de transformación social bajo el impulso de la lucha entre diversos sectores sociales que hegemonizaban la naciente burguesía en disputa del poder entre ella y la aristocracia. Pero, al desarrollarse esta burguesía, también se desarrollaba una masa de trabajadores cada vez más amplia y cada vez más decidida en la exigencia de mayor participación en la distribución de la riqueza que con su trabajo producía. Para tal fin se organizaron los gremios, de lo que posteriormente surgieron los sindicatos, o sea que de ahí surgieron los movimientos de los trabajadores o movimiento obrero, guiado por los partidos que las representaban en ese momento, que era una diversidad de corrientes políticas entre las que se distinguían las de matrices ideológicas marxistas, anarquistas, agraristas, reformistas, que configuraban el llamado movimiento socialista. En ese movimiento, las corrientes rupturistas o revolucionarias y las reformistas que tenía en su seno eran las principales de la que la integraban. Una pugnaba por el gradualismo, por las conquistas graduales de las que a la postre producirían la revolución emancipadora de los trabajadores frente al capital, y la otra, la rupturista o revolucionaria del orden social, como única forma que refería la emancipación de los trabajadores. A cada una de esas opciones o táctica política le correspondía una forma de organización que a la postre fue el partido de cuadro y el partido de masa, las del primero. Esa tensión que se mantuvo durante una parte significativa del siglo XIX terminó en escisión en el inicio del siglo XX, básicamente llegando a su punto culminante en la primera década del siglo XX. Por las posiciones de estas corrientes frente a la posición de los gobiernos de sus respectivos países envueltos en la Primera Guerra Mundial.
La generalidad de las corrientes reformistas apoyó a su gobierno votando a su favor que estos participasen en la guerra, votando los bonos para tal fin. Y la rupturista se opuso de manera tajante al apoyar a sus gobiernos a esas guerras. Y eso fue lo que definitivamente marcó la diferencia en lo que se llamaban los partidos reformistas o socialdemócratas y los partidos comunistas. En la medida que crecía la conciencia y el espíritu de la lucha de los trabajadores, crecían los partidos de matriz socialdemócrata y por vía de consecuencia sus niveles organizativos. Al mismo tiempo, se ampliaban las conquistas laborales, los espacios de organización y, por tanto, la democratización de la sociedad. Pero la ampliación de la democracia no se reflejaba en una democratización de esos partidos. Ello así porque el crecimiento de estas organizaciones requerían de una organización burocrática administrativa que de más en más limitaba la calidad de la elección y representación tanto en la instancia partidaria como en la representación en los órganos del Estado. Robert Michels decía, cito, «La organización es la madre del dominio de los elegidos sobre los electores, de los delegados sobre los delegantes, de los mandatarios sobre los mandantes, y que, sigue diciendo, al crecer la organización, decrece la democracia». Termino la cita. A pesar de esa advertencia de Michels, que la historia de los partidos parece haberle dado la razón, es llamativo que el llamado a la organización es en extremo recurrente en los movimientos espontáneos. Difícilmente se puede haber un movimiento espontáneo sin que inmediatamente se diga que el éxito de los mismos reside en la organización. Esto llamado se repite como un mantra tanto por la generalidad de quienes participan de esos movimientos como muchos que piensan desde fuera del mismo. Soslayando de ese modo el hecho de que toda organización termina en la intronización de élites o peor, del poder indiscutible de un solo líder. La afirmación de Michels iba dirigida hacia la socialdemocracia, sobre todo a la alemana, pero como bien sostiene Lenk y Newman, anteriormente citado, era y es válido para todos los demás partidos, independiente de sus matrices ideológicas, tanto de los llamados liberales o conservadores como los de ideología social cristiana. Los partidos de esta tendencia que surgieron en diversos países del centro de Europa, Alemania y Austria, fundamentalmente eran de masa, con estructura tradicional basada en un cuerpo de electores y de varones territoriales que tomaban las decisiones fundamentales de la línea y opciones para las alianzas políticas de los partidos. Otros, como el italiano, surgieron en el siglo XIX durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Dije del siglo XIX y el siglo XX, perdón. Aunque a algunos miembros de esa corriente no les guste, es recurrente la expresión de que señala que estos surgen en oposición al éxito alcanzado por los partidos socialdemócratas y comunistas en el seno del movimiento de los trabajadores. La competencia que los socialdemócratas que le hicieron a esos partidos no fue solo en el plano de lo ideológico, sino en el movimiento sindical, en el cual organizaron centrales sindicales de matriz cristiana. Además, en el mundo académico e intelectual. Los partidos liberales, conservadores, confesionales o autodenominados democráticos se organizan como grupos de lecciones con estructuras organizativas relativamente laxas y con fuerte tendencia hacia el localismo. Pero
la asociación de varones que las apoyan le imprime esa perspectiva nacional que lo diferencia de los partidos de sus inicios. Por consiguiente, parece que no rompieron el cordón umbilical con el modelo de los antiguos partidos que configurados por grupos de electores locales. Esa forma de partido liberal y autollamado democrático, por su adscripción a la democracia, fue bastante difundida en América Latina y en gran parte del siglo XX. Siguiendo ese razonamiento, podría decirse que fue el desarrollo de la sociedad capitalista y el impulso de la contradicción entre el trabajo y el capital lo que provocó la aparición de la organización general que dieron origen al movimiento sindical como primer movimiento social, por eso se le llaman los viajes de movimientos sociales, que al vincularse a los partidos de matrices socialistas crearon los primeros grandes partidos de masa en la lucha por el control del Estado, los cuales se organizaron como partidos, pero no solo los que tenían como referencia a la clase trabajadora, sino todos los partidos del espectro político. A este punto, vale la pena tener presente que estamos hablando de un contexto social y político que estaba muy claramente identificado en los sujetos y actores sociales determinantes de la época, cuyas adscripciones políticas e ideológicas eran bastante pequeños. En breve, estamos hablando de un momento en que la sociedad era relativamente compleja, poco compleja, a diferencia de hoy, donde las profundas transformaciones tecnológicas y científicas han elevado a la enésima potencia la capacidad de la producción y, por consiguiente, el número de actores y sujetos sociales y políticos que participan y están presentes en el sistema político. Estos son más diversos, con mayores necesidades y de demanda, más difusa y confusa, y más confusas sus identidades. Por lo tanto, menos claras las opciones referenciales y de práctica que de los partidos. El auge de los partidos. El auge de los partidos se inició a finales del siglo XIX, hasta la primera, y esto duró hasta la segunda parte del siglo XX. En ese periodo se consolida el desarrollo del capitalismo y con él la democracia política, mediante el fortalecimiento de sus instituciones del Estado, a través de los cuales se establecieron formas de elección de la representación de la población en esas instituciones mediante un sistema de leyes y normativas a tal efecto que en realidad fueron creadas por los partidos. O sea, los partidos tienen esa función de haber creado todos los órganos fundamentales de la democracia. En líneas gruesas, como libre interpretación de la cita, de la cita de Carr y de Mayer, de los autores Bickerson e Invernizzi, este concepto podría definirse como la toma de mediación entre Estado y sociedad en la búsqueda del bien común a través de procedimientos democráticos normativos para la representación y competencia electoral. Una lectura de esa idea podría permitirnos decir que es inconcebible una democracia sin partido, lo cual podríamos admitir que formalmente es así. Sin embargo, queda por discutirse la calidad de esa democracia y si realmente es representante de la población, en esencia. Si nos atenemos a lo que decía, a la idea de Miquel anteriormente, referida sobre el carácter elitista de la organización partidaria, tendríamos que admitir